La tercera forma, muchachos, de determinar la concentración de manera química de una disolución es lo que conocemos como la normalidad, que es una unidad de concentración, muchachos, pues muy utilizada por los químicos cuando tenemos nosotros soluciones que son ácidos, bases o sales, ¿sí? Tanto oxisales como sales aloides. Entonces es muy útil la normalidad, muchachos, porque estas sustancias se dividen o reaccionan, ¿verdad? De una forma un poquito diferente. Entonces, la concentración de la normalidad se utiliza mucho en áreas relacionadas con la salud, por ejemplo, y con la industria. Entonces, vamos a ver qué es la normalidad. La normalidad, muchachos, es en lugar de moles, vamos a utilizar o vamos a determinar la concentración en base a una unidad que se llama número de equivalentes gramo. Número de equivalentes gramo de soluto entre litros de disolución. ¿Cómo vamos a calcular el número de equivalentes gramo? Bueno, pues este método es un poquito más laborioso porque vamos a utilizar tres fórmulas. Para poder yo determinar el número de equivalentes gramo, yo lo voy a hacer con esta fórmula que es masa entre peso equivalente gramo. Pero ¿cómo saco el peso equivalente gramo? El peso equivalente gramo, pues ahora lo voy a calcular con esta fórmula. ¿Qué es el peso equivalente gramo, muchachos? ¿O qué es un equivalente? Es el número de gramos, ¿sí?, que es capaz de liberar hidrógeno, radicales OH o cargas positivas, dependiendo de si es un ácido, una base o una sal. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el peso equivalente gramo? Dividiendo la masa molar entre el número de hidrógenos, número de radicales OH o el número de oxidación del metal. Entre el número de hidrógenos si es un ácido, entre el número de radicales OH si es una base y entre el número de oxidación del metal si es una sal. Por ejemplo, si nosotros tenemos un ácido como el H3PO4, ácido fosfórico, ¿cómo calculo el número de pesos equivalentes? El peso equivalente gramo, lo voy a abreviar así. Peso equivalente gramo. ¿Cómo calcularíamos el peso equivalente gramo de esta sustancia? Pues dividiría su masa molar, que son 98 gramos, entre 3, porque tiene 3 radicales hidrógeno. ¿Qué sucedería si tuviéramos una base como el hidróxido de calcio? Dividiríamos su masa molar, que son 74 gramos, entre 2, porque es el número de radicales OH que esta base tiene. ¿Qué sucedería si tenemos una sal como el cloruro de sodio? ¿Ok? Tenemos que la masa molar del cloruro de sodio son 58 gramos. Y aquí no tiene radicales OH ni iones hidrógeno, no tiene hidrógeno, porque no es un ácido ni es una base. Entonces dividiríamos entre el número de oxidación del metal. Me voy a mi tabla periódica y veo que el número de oxidación del sodio es 1. Entonces así vamos a determinar los pesos equivalentes. Entonces aquí, muchachos, nos vamos a ir como quien dice de atrás hacia adelante. Primero tengo que sacar peso equivalente, después número de equivalentes y luego normalidad. No está tan complicado, ¿eh? Vamos a ver un ejemplo. Dice el siguiente ejemplo, ¿cuál es la normalidad? Calcula la normalidad. N mayúscula, se representa con N mayúscula. De una disolución que tiene 4.202 gramos de ácido nítrico. Aquí tenemos un ácido, vamos a tener que dividir la masa entre el número de hidrógenos en 0.600 litros de disolución. ¿Ok?
me voy a mi fórmula, necesito número de equivalentes, yo tengo gramos, entonces los gramos los tengo que convertir a número de equivalentes. Pero primero para poder convertir gramos, fíjense bien, yo tengo la masa, pero no tengo el peso equivalente gramo del ácido nítrico. Entonces lo primero, muchachos, que tengo que hacer es calcular el peso equivalente. Siempre vamos a empezar con esta fórmula. Entonces nosotros decimos, el peso equivalente gramo del ácido nítrico es su masa molar, la masa molar del ácido nítrico es 63 gramos por mol, entre el número de hidrógenos que tiene el ácido nítrico, tiene 1. Por lo tanto, el peso equivalente es 63. Le vamos a quitar las unidades. Ya tenemos el peso equivalente. ¿Puedo calcular normalidad? No, porque me pide el número de equivalentes y yo lo que tengo es peso equivalente. Yo tengo esto. Ya tengo peso equivalente y tengo masa. Aquí está. Puedo sacar el número de equivalentes gramo. Entonces, el número de equivalentes gramo, va a ser igual a la masa, 4.202 gramos, entre el peso equivalente que saqué, que son 63. Entonces, el número de equivalentes gramos son 4.202 entre 63, 0.06 número de equivalentes gramo. Ya tengo el número de equivalentes gramo, ya puedo sacar normalidad. La normalidad va a ser igual a mi número de equivalentes gramo, 0.06 equivalentes gramo, entre los litros de la disolución, que son 0.600 litros. Y entonces mi resultado es 0.06 entre 0.600. Y la normalidad de esta disolución es 0.1 y le ponemos normal. ¿Qué quiere decir normal? Que está calculada con un tipo de concentración que se llama normalidad y que nos indica el número de equivalentes gramo entre los litros de disolución que tenemos, muchachos, en una disolución ácida, básica o una sal.